Bueno, colegas, un abrazo desde Buenos Aires. Mi nombre es Dariela Sosa, soy otra de las moderadoras del Foro Pamela Howard para Crisis Mundiales en Español. Y bueno, muy emocionada de compartir en este entrenamiento de ciberseguridad para periodistas con ustedes. Creo que tenemos muchísimas cosas que aprender de Jorge Luis Sierra y por eso quiero que nos tomemos el espacio para leer un poco su currículo, para que vean cuál es su experiencia y puedan aprovechar al máximo a este profe que tenemos hoy aquí para ayudarnos a mejorar nuestras estrategias de ciberseguridad, nuestras prácticas profesionales y personales para un ejercicio seguro del periodismo en el contexto del siglo XXI. Muy bien. Jorge Luis Sierra es cofundador y presidente del Border Center for Journalists and Bloggers, una organización sin fines de lucro con sede en Edimburgo, Texas. Trabaja mucho en la intersección de la ciberseguridad, la tecnología y el periodismo de investigación. Ha tomado programas profesionales sobre seguridad cibernética en la Universidad de Harvard, la Universidad de Texas y la Universidad de Colorado. Ha recibido entrenamiento como auditor de seguridad de la información con los estándares del ISO 27001 y análisis forense de ataques cibernéticos. Como reportero y editor de investigación, Jorge Luis lidera el proyecto Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, que produce reportajes de investigación basados en datos sobre temas de corrupción en la frontera entre Estados Unidos y México. Dirigió el programa de becas Mike O'Connor, que es un proyecto dedicado a desarrollar nuevas generaciones de reporteros de investigación mexicanos para realizar investigaciones en profundidad sobre corrupción, tortura, trata de personas y abuso a soldados mexicanos de bajo rango. Como Knight International Journalism Fellow del Centro Internacional para Periodistas, del ICFJ, creó mapas digitales para rastrear el crimen, la corrupción y los ataques a periodistas en Panamá, México e Irak. Desarrolló la aplicación web Salama para periodistas y defensores de derechos humanos para realizar una evaluación de riesgos y mejorar su postura de seguridad. Es autor de varios libros y capítulos sobre contrainsurgencia y conflictos armados. Así que bueno, nada más y nada menos, ese es el entrenador que tenemos hoy con nosotros. Vamos a aprovecharlo al máximo y finalmente, antes de darle la palabra a Jorge Luis, los invito a que en algún momento después del entrenamiento nos ayuden llenando una encuesta de impacto del foro. La idea aquí es poder nosotros saber si estamos cumpliendo las necesidades, ayudando a satisfacer las necesidades de los periodistas para mejorar en habilidades profesionales, para mejorar con recursos y oportunidades la cobertura de las crisis mundiales, que es el objetivo de nuestro programa. Y bueno, para eso su opinión es sumamente importante. Entre las personas que respondan, tenemos un incentivo de una gift card de Amazon de $20 que se va a estar rifando. Es algo pequeño, pero bueno, pues sabemos que su tiempo es muy valioso. Igual no toma más de 7 minutos la encuesta y bueno, queremos realmente conocerlas, las leemos con mucho detenimiento y bueno, va a ser muy importante para nosotros. Les voy a Y dejar de el hecho, enlace. Sí, y sin más, claro, dígalo, dime de no, eso. claro que sumado a eso, que teniendo mucho en cuenta lo que dice la comunidad y rescatando obviamente la necesidad y qué es lo que realmente quieren, este entrenamiento viene a hacer eso, ¿verdad? Entonces queremos un poco tocar otros temas, desarrollar otros entrenamientos y recordarles a postular su mejor contenido, que mensualmente también tenemos otro incentivo. No solamente destacamos el contenido a través de las redes sociales, ICFJ, sino también les otorgamos un incentivo económico de $250. Así es que a postular su mejor historia. Bueno, así es, ya saben que los leemos. Entonces ahora los dejo con Jorge Luis Sierra para que inicie el entrenamiento. Ya saben sus preguntas y comentarios por el chat y bienvenidas y bienvenidos otra vez a este espacio. Claro, Gabriela y decirle muchísimas gracias por su presentación. Eh, muy, muy bella, muchas gracias. Quisiera comenzar mi presentación simplemente diciendo que nosotros como periodistas, nosotros y nosotras, incluidas también las compañeras periodistas, tenemos un gran reto por encima porque la información que manejamos es en muchos casos información confidencial cuya revelación o si la información cae en manos ajenas
a la propia investigación, puede causar un daño muy grave a la seguridad de las personas, tanto de nosotros como del medio que nos acompañan, posiblemente la familia y sobre todo las fuentes de información que nos dan la confianza y nos dan la información. Entonces, por eso es que es tan importante la seguridad de la información. Algunos le hemos llamado seguridad digital, porque también pues todo eso tiene que ver con aplicaciones digitales, aplicaciones ya sea en la web o sea en el teléfono celular, porque son aplicaciones que nos van a ayudar siempre, nos están ayudando constantemente a hacer nuestro propio trabajo. En las encuestas que hemos hecho, la mayor parte de los periodistas, digamos que un 98%, dependen de Internet para trabajar. Es decir, envían correos electrónicos, hacen entrevistas por Zoom, guardan sus archivos en el Google Drive, utilizan las redes sociales para promocionar su trabajo. En fin, hay una variedad de herramientas, tanto en el teléfono móvil como en la computadora, que nosotros como dedicados al periodismo estamos usando constantemente. Sin embargo, no todos los periodistas y las y los periodistas manejamos las prácticas y las herramientas indispensables para proteger la información que estamos manejando. No todo el mundo lo sabemos. Y por otra parte también, no todo el mundo tiene, digamos, dentro de la empresa para la cual trabaja, una política adecuada. Muchas veces las empresas tampoco son conscientes de ese problema que enfrenta trabajar y manejar información confidencial, información muchas veces sensible que puede poner un daño a las personas si cae en manos de un adversario. Todavía no existe eso en muchas empresas. Entonces, prácticamente el periodista individual pues debe de afrontarlo en cierta manera solo o sola, y poder proteger la información que está manejando día con día, hora con hora, y poder distinguir qué información es esencial para cumplir con la misión como periodista y qué otra información no es exactamente tan esencial, haciendo esa división. Entonces, para eso voy a hacer como una sesión de entrenamiento que iría de la parte de seguridad básica a la intermedia, porque tengo entendido que Sebastián va a ver el próximo jueves de la seguridad intermedia a la seguridad avanzada de la información. Entonces veríamos nosotros primero más bien cuáles son aquellas prácticas, tecnologías y políticas que nos pueden ayudar a proteger en un nivel básico la información. Y no se crean que el nivel básico es un nivel bajo de seguridad. En realidad, el nivel básico de información es algo que todos nosotros y nosotras necesitamos tener habilitada, ya sea como una aplicación o como una forma de usar la aplicación, o bien como una práctica, y si fuera posible también como una política dentro del medio, porque esas tres cosas, prácticas, tecnología y políticas de seguridad, son las que van a representar realmente una especie de escudo que no les garantizo que ese escudo sea impenetrable. Puede haber un ataque exitoso a la información que tenemos, pero digamos lo que se trata es que ustedes sean, como dice la palabra en inglés, resilientes, es decir, que haya un ataque, lo resisten, e impiden que el ataque sea más profundo, impiden que tenga consecuencias más graves y se recuperen rápidamente. Entonces eso hace que un periodista sea resistente ante los ataques. No los va a detener, posiblemente algunos sean exitosos, pero puede salir mejor librado de esa situación. Entonces voy a presentar mi pantalla con una serie de pasos que me encantaría mucho compartirles a ustedes en la experiencia que tenemos ya en los últimos años, en las que hemos enfocado la seguridad como una parte esencial del flujo editorial. Es decir, que antes se veía, bueno, es que lo editorial es de nosotros y ya la parte de ciberseguridad pues es más bien de los compañeros de tecnología de la información, que nos dan el apoyo cuando pueden, y nosotros más bien nos ocupamos de la parte editorial. Exactamente, y como ha sido un avance tan rápido en que nuestras propias computadoras y nuestros propios teléfonos son tan poderosos, tienen tanta memoria, que vamos almacenando y almacenando a través de los meses y de los años información, y que esa información está mezclada.
tenemos información personal, tenemos contactos personales, contactos profesionales, tenemos videos que hemos grabado en nuestro trabajo, tenemos videos de la familia, tenemos todo mezclado ahí. Entonces, por eso es que yo les digo que la seguridad de la información, la seguridad digital básica e intermedia, es para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, pero también es para la gente que rodea en el medio ambiente en el cual nosotros nos manejamos. Ese medio ambiente puede ser la familia, los amigos, la comunidad, la ciudad entera o incluso el país entero, e incluso una comunidad mucho más grande, porque estamos haciendo reportajes que son transfronterizos y que estamos en contacto con colegas de otros países. Entonces, bueno, sin más, la seguridad digital o la seguridad de la información, que en este caso yo lo pondría en realidad como, digamos, el mismo caso, el mismo ambiente, está enfrentando a gobiernos, empresas y grupos criminales que están utilizando tecnología de espionaje contra periodistas y personas defensoras. O sea que no nos estamos defendiendo solamente de gobiernos que están comprando esas tecnologías o que tienen las prácticas de realizar espionaje, sino que además también son empresas privadas quienes pueden hacer esto y o grupos criminales. Los grupos criminales están interesados también en la tecnología, en las tecnologías, en la cibertecnología, porque de esta manera ellos pueden de alguna manera también espiar a los grupos gubernamentales que pueden estar vigilándolos a ellos mismos. Entonces los grupos criminales también se han hecho, digamos, se han dado la tarea de comprar tecnología, de acercarse a expertos en tecnología, muchas veces pagándoles o muchas veces forzándolos a trabajar bajo la amenaza de muerte. Y así es como entonces los grupos criminales también se han hecho de tecnologías de espionaje contra periodistas y personas defensoras. Gran parte del espionaje se hace a nivel masivo, es decir, un espionaje que tiende, digamos, a conocer cómo piensan y qué están investigando grupos grandes de personas, ¿no? Sin embargo, cuando una persona está realizando un reportaje de investigación que afecta intereses de alguna de esas tres entidades, gobiernos, empresas y grupos criminales, entonces ya la persona se vuelve un blanco específico de ataque. Y entonces, en ese momento es cuando ya las personas empiezan a entrar en una etapa más de riesgo más avanzada y ya no estamos en la seguridad, en la fase, digamos, de seguridad intermedia o de riesgo intermedio, ya estamos más bien en una fase de riesgo elevado, que en algunos casos puede ser extremo. Hemos visto también que las prácticas de espionaje contra periodistas suelen suceder en los casos más extremos a ataques físicos. Entonces, por esa razón es tan importante aprender esto, tener muy en mente y desarrollar una conciencia, porque yo creo que ese tipo de conversaciones que tenemos son principalmente conversaciones para desarrollar una conciencia, algo que podamos tener ya en mente cada vez que estamos trabajando una información, que sepamos analizar qué parte de la información es sensible, qué parte es confidencial, qué parte necesita ser guardada más que el resto de la información. Entonces ahí tratar de ser muy cuidadoso en esa información y tratar de protegerla al máximo. Ese es digamos, el contexto. Lo que está en riesgo, pues es lo que ya les decía yo anteriormente, son las fuentes de información. Si hay alguien que esté dedicándose a investigar casos de abusos graves a la condición de los derechos humanos o a la seguridad de las personas, entonces están en contacto con víctimas. Y la identidad de los datos personales de esas víctimas están muchas veces en sus teléfonos celulares o están en sus computadoras, o están guardadas en algún lugar, en algún disco duro externo o en una memoria USB. Y esos datos están ahí y ustedes a lo mejor no son tan conscientes de la importancia de cuidar o de proteger esos datos, o a lo mejor son muy conscientes, pero no saben cómo protegerlo o no saben cómo defenderse de ataques más serios que hay. Bueno,
obviamente ustedes mismos, nosotros mismos como periodistas estamos en riesgo de nuestra propia identidad y datos, y así las personas que nos rodean en la familia y en la organización. Por eso es que es tan importante y están en riesgo, ¿no? La información, como ustedes saben, la información está, digamos, lo que podría ser una información digitalizada, que está guardada en el disco duro de una computadora o de un teléfono móvil, que son en realidad también, digamos, computadoras en miniatura que a veces rebasan la capacidad de una computadora de escritorio. Entonces, esta información está en diferentes condiciones. Cuando la tenemos guardada en el disco duro y apagamos la computadora, la información se queda en reposo. Así es como dicen, digamos, la mayoría de las personas que analizan la seguridad de la información. Está en reposo o está at rest en inglés. Y hay otra parte de la información que está en tránsito. Cuando ustedes mandan un correo electrónico o mandan un mensaje de chat o hacen una llamada telefónica, la información que ustedes la están sacando del disco de la computadora y va entonces a viajar por redes de telecomunicaciones, va a viajar en forma de datos, va a viajar por internet y va a llegar hasta su punto de destino. Entre el punto de partida y el punto de destino, entonces la información está en tránsito. Y ahí hay una serie de riesgos a esa información cuando está en esa condición. Y cuando nosotros estamos trabajando en el teléfono o en la computadora, entonces estamos ya procesando la información. Recuerden que una computadora funciona así, ¿no? Tenemos una memoria secundaria en una computadora que está ahí almacenada y entonces la copiamos o la llamamos y la ponemos en una memoria temporal y estamos trabajando en esa memoria temporal. Cada vez que hacemos save o salvar, la guardamos ya en la memoria secundaria, pero siempre estamos trabajando con una memoria temporal. Si su máquina se apaga debido a una interrupción del servicio eléctrico, no está cargada la batería, cualquier cosa, entonces toda aquella parte que no hayan grabado en el disco duro se puede perder. Entonces, en ese sentido, también la información está en un estado que no es de reposo ni es de tránsito y se llama estado de procesamiento. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que existen en diferentes etapas de la información? Y aquí en la información en reposo puede estar desde robo o decomiso de dispositivos, y yo he sabido de casos de personas, de periodistas que han entrado, que han sufrido el robo de sus computadoras, han entrado en la noche, personas ajenas, entran, fuerzan la llave, fuerzan la puerta y se llevan todo, se llevan computadoras, discos duros, todo lo que cuenten que pueda tener información, se lo llevan. Puede haber también el caso, aunque no conozco ningún caso concreto que haya pasado, pero a veces es eso difícil de saberlo. Cuando ustedes van a hacer un viaje, están en un hotel y dejan la computadora en la habitación del hotel mientras se van a comer o van a tener una reunión social, dejan su computadora ahí y, digamos, para una persona que sea experta en el manejo de computadoras, puede entrar a la habitación, sacar el disco duro, copiarlo, regresar al disco duro y ustedes nunca se van a dar cuenta de que toda la información fue extraída de su disco duro y vuelto a acomodar. Entonces hay un acceso no autorizado a esa información. Y cuando ustedes tienen una cuenta de correo electrónico, una cuenta de redes sociales, también tomen en consideración que la información que ustedes tienen ahí, todo el correo que les ha llegado, está en un estado de reposo. Entonces, si alguien tiene acceso no autorizado a esas cuentas, entonces van a ustedes a perder pues, lo que puede consistir en la seguridad de la información, que es que la confidencialidad de los datos se ve violentada, se pierde, ya no es más confidencial después de un acceso no autorizado. Muchas veces el acceso no autorizado destruye información, entonces también se pone en riesgo la propia integridad de la información porque una parte es destruida y de pronto cuando la información ya no es asequible o ya no se puede acceder ante para el periodista, entonces ya se vuelve un daño, digamos, a la propia disponibilidad de la información.
Entonces, en la información en tránsito, por supuesto que es alguien escuche nuestras llamadas, ¿no? Nuestras llamadas a través de un dispositivo electrónico. Puede ser que alguien estemos platicando con alguien sin necesidad de algún objeto que transmita lo que estamos diciendo, simplemente una entrevista, una conversación, pero puede haber entonces ahí escucha de llamadas y ahí es un riesgo digital porque es a final de cuentas un dispositivo electrónico que emite pues, emisiones de radio de muy baja frecuencia que es difícil de detectar, pero que está llevándose la información de lo que se está hablando a otra parte, a una tercera parte interesada que está escuchando la llamada con motivo de espionaje. Puede haber también, digamos, el tema de la interceptación de llamadas, que eso ese ya ha sido algo muy frecuente en América Latina, antes y después de la llegada de Internet. Entonces, interceptación de llamadas es algo común, que se hace un riesgo particular que viven personas periodistas y defensoras. Y también me refiero a los IMSI catchers, que vamos a hablar con un poco más de detenimiento más adelante, pero que son, digamos, pequeños aparatos que simulan ser torres de telecomunicación y que engañan al teléfono celular, lo hacen creer que es una torre de telecomunicación a través del cual el teléfono se puede conectar para intercambiar información o hacer alguna llamada. Y resulta que más bien es un aparato que simula ser una torre y que entonces capta la señal del teléfono celular y la controla. Y controla no solamente la señal que sale del teléfono, sino también controla el mismo dispositivo. Entonces ahí pueden verlo todo. El contacto con un IMSI catcher es por su propia naturaleza un contacto temporal, porque mientras esté en la cercanía, en el perímetro de alcance, el IMSI catcher va a funcionar, pero si la persona se aleja, entonces deja de funcionar el IMSI catcher, solamente en momentos en los que la persona está siendo espiada de manera individual. Y por otra parte, la información en procesamiento también, como ustedes saben, es instalación de programas maliciosos en la computadora, que ahí puede ser quizá una cuestión, digamos, accidental, que ustedes visitan un sitio web que que está infectado y que tan solo con visitarlo se infecta su computadora. Bueno, puede ser, digamos, un daño a la seguridad de su información, pero puede ser quizá un daño accidental. Sin embargo, ya el envío a través de un engaño de programas maliciosos, eso ya es una agresión, además activa, hacia una persona, con el objeto de obtener la información confidencial de la persona. Y lo que llamamos keyloggers, que son registradores de golpes al teclado o de impulsos eléctricos, también es una amenaza en el caso de la información que está sujeta a procesamiento. ¿Cómo defender esa información? Bueno, una por una diríamos que para cada amenaza hay una solución. Entonces, por eso es que toda esta parte que está señalada aquí en amarillo es lo que nosotros esperamos que ustedes por lo menos sepan, entiendan, digamos, lo básico de esas prácticas y tecnologías políticas también, para que ustedes puedan proteger sus activos de información de las amenazas que puede haber esa información en diferentes estados. Entonces, para el caso, por ejemplo, de robo o de comienzo de dispositivos, claro que la única posibilidad de garantizar que la información esté segura es la encriptación del dispositivo. Puede ser que ustedes pierdan el dispositivo, que sea un daño económico a ustedes, pero la información no la van a poder ver si el disco duro está encriptado, está codificado, de tal manera que quien no tenga la clave para decodificarlo no va a poder acceder a la información del dispositivo. Esa es una parte de la información, de protección de la información, en realidad es un nivel como intermedio, pero puede ser básico si ustedes tienen una computadora como una Mac o una computadora Windows que tenga BitLocker. Ustedes pueden de pronto encriptar así los dispositivos.
La extracción del disco duro también es importante y eso ya no es exactamente una medida digital, es más bien una medida física, en el sentido de que si ustedes están, como en el ejemplo que vimos en la habitación de hotel, dejan ustedes su computadora, la única barrera que hay para proteger la computadora es la puerta de la habitación del hotel y después que entran a la habitación ya está ahí la computadora, entonces pueden hacer la operación de extraer el disco duro, sacar la información, copiarlo y volverlo a meter. El, el, el control de acceso a la computadora pudiera ser que yo tomo mi computadora y la meto en una caja de seguridad de la propia habitación y la dejo bajo una cuenta. Ya la gente que entre no va a poder abrir esa caja de seguridad si es que tiene la habitación. Pero bueno, ya hay dos capas, al menos dos capas, ¿no? Y si el disco duro está encriptado, además, hay tres capas de protección. El control de acceso a la habitación, el control de acceso a la caja de seguridad y el control de acceso a la computadora. Ya son como tres etapas, ¿no? Tres capas del control de acceso. Por eso me refiero a que son más bien como políticas. Las que intervienen aquí no es tanto. Sí hay algo de tecnología, por supuesto, pero son principalmente políticas. Y el acceso no autorizado de cuentas, porque eso ha sido pues es un tema pendiente y es un tema constante. Tenemos que usar contraseñas fuertes. Los dos factores de autenticación, la contraseña, un factor que puede ser un factor de software o de hardware, ahorita lo vamos a explicar un poco más, y un administrador de contraseñas. Así es como nosotros podíamos proteger la información que es en reposo a través de un ataque que sea para hackear una cuenta de correo electrónico, una cuenta de redes sociales. En tránsito ya es un poco más difícil porque habría que tener un detector de micrófonos encendidos que emiten impulsos eléctricos, impulsos de una frecuencia eléctrica. Entonces hay que comprar un detector y los detectores que uno puede comprar pues, no son baratos, son detectores que cuestan cierto dinero. Y claro que, bueno, si es un Estado, es un actor del Estado quien está haciendo pues está empleando tecnologías avanzadas de una transmisión de una frecuencia muy baja, casi indetectable por los detectores. Entonces, por eso es difícil de defender la información de ese tipo de tecnología. Y el IMSI Catcher, bueno, eso en realidad es casi imposible de controlar si la persona adversaria tiene su número de teléfono, porque eso es importante. Ellos pueden acercar, digamos, un IMSI Catcher. IMSI significa International Mobile Subscriber Identity, la identidad del suscriptor para servicios de datos móviles a nivel internacional. Hay un solo número de la persona. Entonces el IMSI, lo que hace el catcher es que capta el IMSI, pero el IMSI no sirve tampoco de mucho si no tienen el teléfono correspondiente a ese IMSI, el número telefónico correspondiente al IMSI, que hace un clic y entonces ya pueden, el aparato ya puede entonces así entrar a controlar el dispositivo de manera remota. Entonces, los IMSI Catchers son la única manera de defenderse de eso es estar alerta del espionaje a corta distancia. Sería, no sé si ustedes han visto que muchas personas, periodistas, me ha tocado ver que ellos dejan los teléfonos afuera de la sesión por si alguien tiene un teléfono interceptado o tiene algún software de escucha o está infectado con alguna tecnología de espionaje. O bien las personas pues apagan el teléfono, lo desarman, le quitan la batería, miles de cosas, pero tratan de que no sea accesible esa información a los sistemas de espionaje que existen. En procesamiento, la información de procesamiento, bueno, siempre son las prácticas que hemos hablado con mucho, que seguramente ustedes ya han oído una y otra vez, ¿no? Es nunca den clic a vínculos o archivos que les parezcan sospechosos, sobre todo si ustedes piensan que pueden ser sujetos de lo que llamamos spear phishing. Spear phishing es
es una práctica, la práctica de phishing es una práctica que utiliza un engaño, elementos reales del ambiente de las personas, explotan como debilidades que hay en un ambiente real y el ataque se es dirigido hacia una persona. Es como robarle una contraseña con un engaño, como sacarle los nombres de sus fuentes con un engaño. Entonces, bueno, nosotros no queremos realmente darle clic a vínculos o archivos que son sospechosos. Lo queremos revisar, queremos consultar con la persona si realmente nos envió eso o no. Con keyloggers, bueno, es importante saber que muchas veces los keyloggers afectan solamente a la memoria secundaria o la memoria RAM como la conocemos. Entonces, una vez que la computadora se apaga, eso de pronto se pierde. Pero hay otros keyloggers que son más sofisticados, que miden los cambios en los impulsos eléctricos de las computadoras. Entonces, cada cambio eléctrico está asociado con una tecla en particular del teclado. Entonces, cuando uno marca la letra E, se produce una señal electrónica. Cuando uno marca la letra A, o B, o Z, o L, se producen impulsos eléctricos diferenciados. Entonces, los espías pueden saber qué es lo que está escribiendo la persona si tienen acceso a través de un aparato que mide los impulsos electrónicos. Por eso es que si ustedes van a hacer un reportaje, van a escribir un mensaje y van a conectar su computadora a una toma de fuente que no saben muy bien si tenerle confianza o no, entonces de preferencia no alimentar la batería en ese tipo de condiciones. O sea, no la van a cargar, no a cargar la batería en una oficina de gobierno, por ejemplo. Usar teclados virtuales, pues también, eso es algo que sirve sobre todo para escribir una contraseña en un teclado virtual. Lo único que va a registrar la computadora son clics. Entonces, están a salvo las letras, ¿no? Son solamente clics, ya no es la letra en sí la que genera el impulso, sino es un clic que de alguna manera va a mantener la misma frecuencia del impulso eléctrico. Entonces, es muy difícil que un keylogger pues va a estar escuchando 5, 5, 5, 5, 5, en realidad con un teclado virtual. Y este tema de copiar o pegar contraseñas es un tema que lo emplean muchos empresarios que van a China y ya saben que si su computadora puede ser hackeada en China o en un país que tenga, digamos, políticas de Internet como duras. Entonces, ahí realmente tener la contraseña almacenada y copiarla y pegarla. Entonces, lo único que va a registrar la computadora es copy-paste, copy-paste, porque todo eso va a estar en una memoria eh, eh, temporal y entonces después pueden apagar su computadora y ya se ahorran un dolor de cabeza. Por eso es tan importante esto. Bueno, ahora un repaso muy rápido de cómo debe ser la información confidencial, íntegra y estar siempre disponible para personas autorizadas. Íntegra quiere decir que esté completa, sin alteración, y confidencial, que solamente personas autorizadas pueden tener acceso a esa información. La información siempre está en reposo, procesamiento o tránsito. El reposo está almacenado en un hardware, en una computadora, en un teléfono. En procesamiento siempre es un software que cambia la información. Y en tránsito, cuando ya la información viaja por Internet, transmitida por vía electrónica. Ahí es cuando estamos viendo ya los elementos. ¿Y cómo se puede alcanzar entonces el objetivo de darle seguridad a la información que tenemos? Bueno, a través de políticas, prácticas y tecnologías, ¿no? Si ustedes adoptan una política de yo no le doy clic a ningún archivo que yo no haya solicitado, que no yo haya pedido, sino le voy a dar clic, pero hasta que yo compruebe, hablándole a la persona que realmente me envió el mensaje o pueda yo corroborar perdón, pueda yo corroborar que se trata de una compartición de información legítima. Entonces, bueno, ya ustedes tienen una política. La práctica, por supuesto, es muy importante. Una de las prácticas más básicas de la seguridad digital es que no usen la misma contraseña en más de
una cuenta, que no utilicen una sola contraseña en muchas cuentas, porque se roban, hackean una contraseña y hackean entonces el acceso a todas las aplicaciones que se abran con esa misma contraseña. Entonces, por eso es tan importante. Y la tecnología, pues sí, absolutamente importante. Y hay tecnologías que son muy útiles ahora para el periodista, y una de ellas, por ejemplo, es Signal, porque permite encriptar la información en tránsito y también permite encriptarla de punta a punta, es decir, que cuando ustedes mandan la información y se va a un servidor, a algo que hace una transferencia de la información a otras partes de Internet, entonces viaja esa información. Entonces, bueno, lo que está ahí para proteger la información puede ser una tecnología en particular. Puede ser un antivirus, por ejemplo, que instalamos en la computadora. Puede ser un programa para encriptar el disco duro o una carpeta de la computadora. O puede ser eventualmente, digamos, alguna aplicación que sea para lograr los dos factores de autenticación de una cuenta. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando uno hace una estrategia de seguridad, uno tiene que involucrar a la propia empresa, si es que la empresa tiene a una dirección participativa en las políticas de ciberseguridad, y todos son responsables, y hay una perspectiva de género dentro de la organización. Las políticas de seguridad pues son aquellas que dicen, bueno, en esta organización se van a utilizar solamente contraseñas de frase, no passwords. Todos están obligados a seguir 2 pasos de autenticación y a navegar en Wi-Fi seguros. Entonces es una política de seguridad. Si alguien rompe la política de seguridad, entonces, bueno, puede haber consecuencias para esa persona. Digamos que es así una política, ¿no? Y los planes de seguridad siempre son viendo cuáles son las prioridades y qué recursos tenemos. Por lo tanto, digamos, los planes pueden desembocar en un resultado que sea viable, que sea al alcance de las personas, porque hay recursos y también porque se ha dejado sentada una prioridad. Y los protocolos de seguridad, que son procedimientos muy claros de cómo manejar la información. Como ustedes se pueden dar cuenta, mucha parte de la seguridad no corresponde a la parte tecnológica, sino corresponde más bien a la parte humana. Y es que tengan ustedes políticas, planes de seguridad, protocolos de seguridad, una estrategia para que realmente ustedes puedan considerar que hay un avance en la seguridad de la información. Y una vez teniendo eso, entonces ya, digamos, el uso de herramientas va a ser, digamos, un seguimiento completamente lógico más adelante, ¿no? ¿Contra qué nos estamos defendiendo? Puede haber, digamos, acciones para dañar la información completamente involuntarias. Alguien que comete un error, un proveedor de servicios que no cuida sus sistemas de información y por lo tanto pueden ser vulnerables a un ataque y puede ser hackeado, y a partir de ahí pueden utilizar ese proveedor de servicios para escalar la vigilancia hacia todo el medio o hacia una persona. Puede haber también amenazas de tipo externo, como pueden ser las empresas, los gobiernos, los grupos criminales, o internos, como puede ser alguien dentro de la empresa que está resentido y que entonces puede intentar hacer un daño a la información antes de que se vaya. Aquí hay un cuadro donde más o menos marcamos qué tipo de amenazas cibernéticas existen. Son amenazas externas e internas, y que también se diferencian porque unas son no intencionales y otras son intencionales. Las no intencionales pues, son aquellas que se producen de manera accidental. Un compañero de la información, compañera, comete un error y la información se pierde el acceso a la información. Bueno, entonces fue resultado de una amenaza interna. Y a lo mejor eso se resuelve con entrenamiento, se resuelve con capacitación para todas las personas, para que todas las personas cumplan las mismas ideas de seguridad. Las amenazas internas intencionales, pues esto sí, claro, puede ser también un empleado, pero un empleado que
que quiera dañar a la organización porque tiene un pendiente, tienen, digamos, una mentalidad muy críticas hacia la propia organización o la persona, y entonces resulta que es esta misma persona la que está ejecutando los ataques. Entonces es un ataque interno intencional. Y lo mismo es para las amenazas externas o internas, perdón, amenazas externas intencionales y no intencionales, porque son parte, pues, de aquellas amenazas que son, que dañan, que pueden dañar la información y que pueden ser un resultado accidental o bien absolutamente deliberado a un sistema de información. Es decir, una computadora, un teléfono celular o varias computadoras, varios teléfonos celulares que podamos tener, ¿no? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer ante esto, ante ese tipo de ataques? Hackeo de cuentas, robo o decomiso de dispositivos, pérdida involuntaria de datos y dispositivos y uso de la información para hostigamiento digital. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ante ese tipo de ataques? Y aquí son algunos ejemplos de esos ataques. Esto es, digamos, posiblemente sea solamente un defacement de una organización que se llama lkpmultimedia.com.brasil. Entonces, aquí hubo, digamos, un caso de hackeo. Como les digo, puede ser eso, el origen. Aquí es un ataque que le llaman de ransomware, donde la información de la persona es encriptada y la persona que tiene la llave o la clave para desencriptar esa información la vende a la persona que está siendo extorsionada, ¿no? Te regreso la información siempre y cuando me pagues esta cantidad, que normalmente son cantidades pagaderas en moneda virtual, en moneda, digamos, en moneda del blockchain, o en una moneda cibernética. Ese es otro tipo de ataques muy frecuentes en empresas grandes, no tan frecuente en periodistas, pero sí se ha llegado a dar el caso de medios que pueden ser muy vulnerables a ese tipo de ataque. Y esto posiblemente sea un ataque que le llaman defacement, cambian la portada del sitio y ponen lo que ellos les presenta menos problema, lo que les es más interesante, ¿no? Entonces aquí es un defacement. Y aquí hay un mensaje que dice LOL defacement. Aquí está un mensaje para Rootkit que presentó esta información y entonces el mensaje es, bueno, está escrito por acá, LOL defacement es el mensaje que escribió esta persona. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cómo se escucha a una persona? Ese es un aparato de escucha de vibraciones en una ventana. El aparato mide la vibración de la ventana y cada vez que hablamos nosotros, los movimientos de la ventana es como si estuvieran simulando un telégrafo, ¿verdad? Entonces cada palabra nuestra es una vibración particular de la ventana y esos aparatos sirven para medir ese movimiento de las ventanas que revelan que hay una conversación detrás de la puerta, detrás de las paredes y por supuesto detrás de las ventanas. Y este equipo es el que hace disponible que los espías accedan a una conversación. Esa es la forma de participar en medio de la conversación. No tienen necesidad de hackear la cuenta, no, simplemente se acercan lo suficiente para que ese aparato pueda funcionar. Otra tecnología de espionaje para periodistas, sobre todo aquellos periodistas que viajan, pues es ocultar cámaras, mini cámaras en relojes de escritorio. Y aquí tienen ustedes un ejemplo, ¿no? Graba en un formato 1080, cualquier movimiento es grabado, se produce una noche tipo nocturna, operan con Wi-Fi y entonces graban también en un DV. Los IMSI catchers son, como ya les decía, aparatos que simulan torres de telecomunicación celular y que quieren captar dos temas súper importantes del teléfono, que uno es el IMSI. IMSI significa la identidad del suscriptor móvil a nivel internacional.
Y el email significa la identidad del equipo móvil internacional. Entonces, ese número, el email, es en realidad un número único. No hay dos computadores que tengan el mismo número, es como un número que ustedes tienen, digamos, en un número que les haya dado el gobierno, que es un individuo que tiene un número, ¿verdad? Un registro federal de causantes, por ejemplo, o cualquier tipo de número que el gobierno tome como una política de los ciudadanos. Y ustedes ahí pueden, de alguna manera, también ayudarse a proteger con prácticas ese tipo de ataques electrónicos. Este es un IMSI Catcher, como ustedes pueden ver, es una mochila normal, cabe ahí y se vende en Alibaba. Por eso les digo que esas tecnologías no son exclusivas del gobierno, también están al alcance de grupos de narcotraficantes, ¿no? Y esto me parece que es una torre de telecomunicaciones robada, pero muy sintetizada, que, que, que está originando un ataque cibernético. Aquí hay, digamos, un dibujo de dónde están las torres de telecomunicaciones en la Ciudad de México. Entonces, ustedes tienen, digamos, acceso a Internet en una zona como esta del Museo del Chocolate, pues pudiera ser que en realidad estén recibiendo información de un IMSI Catcher que está muy cerca de la persona y que la persona dice, bueno, ok, ya me están llegando los datos, ¿verdad? De Wi-Fi, entonces ya voy a poder mandarle el mensaje, sin darse cuenta que ya el vehículo donde viajan los como agentes de espionaje pueden saber exactamente qué fue lo que está investigando esa persona y obrar en consecuencia. Así es como se utilizan estas torres de telecomunicación. Las torres entonces nos pueden distinguir o ayudar a distinguir, ok, yo cerca de qué torre estoy, pero si estoy aquí en esta calle que se llama Invictus Reforma, bueno, aquí soy alejado bastante tiempo, casi como unas 6 cuadras hasta la UVM, y aquí estoy alejado más, son 2, 4, perdón, 2, 4, 6, etcétera, perdón, aquí me perdí un poco en la presentación. Acá estamos. Bueno, en ese sentido, si ocurre una interceptación, o si ocurre, digamos, una interceptación cuando ustedes están muy lejanos de una torre de telecomunicación celular, es posible que haya entonces un ataque con un IMSI Catcher. Aquí hay ejemplos de hostigamiento en redes sociales. La foto que ven abajo es una fotografía de una persona que en realidad sí existía, pero no era la persona que el agresor simulaba ser. Ese es un agresor que pertenece a una oficina de representación gubernamental que pretendía obtener información confidencial de periodistas que se hacían, que lograban una amistad o que creían ser amigos de esa persona, que en realidad no era una mujer, era un hombre y no tenía esa edad ni esa apariencia. Y aquí están, digamos, amenazas u hostigamiento que son transmitidas a través de mensajes de texto. Eso lo hemos visto en México, se ve eso muy frecuente cuando hay creación de grupos por parte de la criminalidad organizada. Los fuerzan a inscribirse al grupo a periodistas y desde el grupo la criminalidad organizada les manda mensajes y les ordena haz esto, haz eso, haz eso, o los amenaza, no cobras esto, no cobras esto otro, ¿verdad? Y aquí hay una amenaza que enviaron por Facebook. Es una amenaza de otro usuario. Obviamente ese usuario es un usuario ficticio. Entonces esa es la variedad de amenazas que nos toca enfrentar, ¿no? Aquí, como pueden ver, hay un sitio web infectado. Perdón, aquí está porlalibre.com.mx. Es un sitio web que en ese momento, cuando yo tomé esa captura de pantalla, estaba infectado. Esos sitios pueden estar infectados además con programas maliciosos que ustedes pueden infectar sus dispositivos si acceden a esos sitios infecciosos. Y aquí muy rápidamente les voy a explicar algunas de las técnicas y recursos que ustedes pueden servir. La parte básica e intermedia es la que vamos a cubrir el día de hoy. Ya en una parte avanzada y organizacional
Ya lo podría cumplir Sebastián el próximo jueves. Pero la parte básica en realidad es sencilla de alcanzar, en el sentido de que generemos una contraseña fuerte. Actualmente, una contraseña fuerte, aquella que está compuesta por letras, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, se considera fuerte cuando tiene 16 caracteres. Se considera extremadamente fuerte cuando tiene 25 caracteres. Pero bueno, aquí está el problema de que una contraseña fuerte de 25 caracteres, que a veces no tiene ningún significado, pues nada más un garabato de números y letras y signos, es muy difícil de memorizar. Entonces, claro, es una contraseña fuerte, pero es débil en el sentido de que podemos tener la tentación de anotarla en un papel o de tenerla en un archivo de la computadora y de ahí sacarla, y ese archivo que puede quedar expuesto ante un ataque. Entonces, ese es un tema en la parte de contraseñas. El software que ustedes manejan, ya sea el sistema operativo o cualquier aplicación que usen en la computadora o en el teléfono, debe estar actualizado, porque las actualizaciones son parches de seguridad casi siempre. Algunos son de usabilidad, pero casi siempre incluyen un componente de seguridad. Alguna vulnerabilidad que hayan tenido los aparatos, y que entonces la compañía que produce el software se haya dicho, oh, ok, aquí hay una nueva vulnerabilidad, voy a atacarla y voy a parchar la nueva versión, voy a producir una nueva versión parchada de este software. Entonces uno tiene que estar muy atento cuando hay una nueva versión y actualizarla. A veces nosotros no actualizamos. Se nos pasa, se nos olvida, o tenemos mucha prisa, no les damos la importancia y entonces no se actualiza el programa, y eso puede ser de pronto un factor de inseguridad para las personas. Entonces es absolutamente indispensable que ustedes chequen si hay que hacer una actualización del software. De pronto, para una persona que tiene un teléfono celular con muy pocos datos, con muy poca memoria, eso de actualizar software en el teléfono es todo un tema, porque puede ser que ya no alcance el espacio en el teléfono para guardar la siguiente versión del software. Entonces uno tiene que recurrir a borrar software, ¿no? Para un periodista que esté en riesgo, creo yo que tiene que analizar qué software, qué programas sí no son útiles para el periodismo y qué otros programas no nos son útiles. Digamos, cuáles serían los programas más indispensables para ustedes, y cada quien tiene una respuesta diferente. Entonces, bueno, por eso es tan importante eso. Los programas antivirus, pues tienen un costo, aunque hay algunos programas que son gratuitos, pero uno recomendaría que ustedes paguen una cantidad módica, por supuesto, pero hay buenos antivirus que pueden costarles a ustedes, no sé, o el equivalente a $30 al año, entonces que no es tampoco tan oneroso, pero bueno, puede ser muy útil para defender sus propios dispositivos. Y bueno, la navegación en Wi-Fi seguros es una navegación que puede proteger la acción de Internet, ¿no? Porque recuerden que cada vez que nosotros abrimos una página de Internet en nuestra computadora, lo que hacemos es entrar en contacto con un server, con un servidor, que nos va a regresar esa información cuando nosotros la solicitamos. La velocidad puede ser, casi no se nota que hubo un paso, si tenemos una computadora muy rápida, pero si le damos clic y la computadora tiene el indicador que está gire y gire y gire y gire, pero no baja la información, probablemente es que tenga una capacidad muy baja. Entonces, bueno, esa es parte de la seguridad básica. Pero vamos a ver aquí en esa seguridad básica qué es lo que hay antes de pasar a la etapa de seguridad intermedia que yo quería mostrarles. La generación de contraseñas fuertes. Más de 15 caracteres, es decir, 16 caracteres, ya empieza a ser una contraseña que posiblemente se pueda hackear o se pueda romper en varios años. Pueden pasar décadas y tenemos una contraseña de 16 caracteres muy fuerte que combina mayúsculas, minúsculas, números y signos. Pero bueno, en la seguridad básica también privilegiamos el uso de passphrases o contraseñas de frase, que esto es 6 palabras que se sacan de una lista criptográfica, es decir, una lista hecha por criptógrafos.
con palabras oscuras, no frecuentes en el lenguaje, palabras incluso de otro idioma, palabras que no son fácilmente deducibles por un atacante que pudiera intentar conocer la contraseña a través de la pura deducción, ¿no? ¿Cómo se llama la mascota de tal persona? Porque mire, está subiendo muchos videos en YouTube o en Facebook de su mascota. ¿Cómo se llama la mascota? Y posiblemente el nombre de la mascota sea parte de una contraseña. Entonces, pues ya hay ahí un factor de debilidad. Por eso es que una lista de términos así puede proveer mucha seguridad, porque es una lista que uno no es que tenga que ver con algo directamente a nosotros. Nosotros tendemos a elegir palabras de cosas que ya conocemos, que están relacionadas con nosotros. Por eso el universo de palabras que pueden estar asociadas a contraseñas de cada persona puede ser en realidad un universo muy pequeño. Para una persona que tenga cierta tecnología, puede ser que ese carácter pequeño ayude a los atacantes a romper la contraseña. Entonces, bueno, los passphrases se utilizan de manera al azar, de manera azarosa, o lo que le llamamos en inglés randomness. Y por eso se usan los dados físicos. Los dados se usan 5 dados que se arrojan 6 veces y uno tiene que escribir el número con 5, la cifra con 5 números y buscar esa cifra con 5 números en una lista. Entonces, la ventaja de hacer una passphrase así es de que ustedes no emplean la computadora, sino dados físicos. Entonces, eso puede ayudarles a ustedes a evitar que su contraseña sea hackeada a través de un keylogger o de un seguidor del impulso eléctrico que tengan el teclado de la computadora. Entonces, bueno, esos son en relación con la parte de seguridad básica, algo súper importante, ¿no? Las contraseñas, que serían las passphrases. Hay generadores, o sea, si ustedes andan deprisa y quieren un generador de una contraseña, aquí hay varios generadores que están con un grado de encriptación pues, bastante avanzado. ¿Pueden ver la pantalla con Rumkin o están viendo la presentación? Sí, vemos tu pantalla de Ok, Rumkin. perfecto. Ok, y aquí entonces, aquí hay incluso un diceware, hay un método y ustedes pueden agregar una palabra que es el diceware. Aquí hay un generador de contraseñas. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cuántas contraseñas, cuántos caracteres quiero de la contraseña? Bueno, quiero 16 caracteres. ¿Y qué quieres incluir? ¿Quieres utilizar mayúsculas, minúsculas, números o símbolos matemáticos o símbolos de puntuación? Sí, y entonces, bueno, se genera el password y aquí ya está el password generado. Esto es algo un poco difícil de memorizar, en mi opinión. Entonces es muy difícil de romper, pero es muy difícil también de memorizar. Entonces una contraseña que tenga 8 caracteres puede ser muy fácil de memorizar, pero es también al mismo tiempo muy fácil de romper. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una contraseña que sea difícil de romper y fácil de memorizar. Y eso a veces no se logra con las contraseñas largas que incluyen números, signos de puntuación o símbolos matemáticos y letras. A veces no se logra porque no son fáciles de memorizar. Pero las contrafrases sí. Aquí sí uno elige, por ejemplo, qué tipo de diccionario puede uno utilizar. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, seleccionar aquí el español y puedo agregar una palabra y ya voy generando palabras, 3, 5, 4, 5, 6. Y estas 6 palabras, como ustedes pueden ver, no son comunes en el español, ¿no? Tosa, pues sí, ya se sabe que es parte de la conjugación del verbo toser, pero es una conjugación rara, ¿no? Que él tosa. Muy pocas veces le decimos. 503 es un número aleatorio, da, también es una palabra un poco oscura, existe en el español, por supuesto, pero orto de pronto tampoco tiene un significado tan inmediato. Entonces, esta contraseña es más fácil de memorizar que este password que está acá.
Y esa es la diferencia entre un passphrase, a una contraseña de frase y una contraseña regular, un password, que es como su nombre lo indica, ¿no? Password, contraseña de una palabra, y que es un passphrase, que es obtenida a través del método de los dados, ¿no? Si ustedes se van, por ejemplo, hay un sitio por ahí que se llama creo que es random.com, no estoy seguro de que sea random.com, déjame ver si es .com o .net, random.com, no es random.com, debe ser entonces org. Aquí es esta exactamente. Entonces, bueno, aquí utiliza cookies. Voy a aceptarlas. Pero aquí hay un generador. Hay un generador de los dados. Déjenme ver si está aquí. Números. Juegos. Aquí está el Dice Roller. Sí, alcanzan a ver entonces aquí. Si Si estamos viendo aumentas, random.org. sí, Perfecto. ahora que aumentaste se ve mejor. Ok, entonces acuérdense que son 5 dados y lo vamos a generar dando roll dice. Y aquí está ya el primer número, ¿no? Que es 11462. Son 11,462. Y este número lo vamos a buscar en la lista de las 7,766 palabras. Eso quiere decir que cada palabra va a tener la probabilidad de 7,776. Una probabilidad de 7,776. En cambio, por ejemplo, una letra en una contraseña, en un password, una sola letra puede tener 27 posibilidades. Porque el diccionario, perdón, el alfabeto nada más se compone de, bueno, en el alfabeto inglés son 26. Me parece que en el español son 28. Pero hay, bueno, por todo caso, un número muy limitado de posibilidades, ¿no? ¿Cuántas posibilidades nos da un número? Pues nos da 10 posibilidades, ¿no? De 0 al 9. Esa es la posibilidad que nos da un número. Y así es un número de 2 cifras, bueno, ya son 10 y 10 por cada número. Entonces, y si elegimos un signo, pues creo que los signos no pasan a ser más de 17. Entonces, en realidad, cuando uno maneja una contraseña, uno maneja una contraseña que tiene una posibilidad muy reducida. Eso en términos tecnológicos se llama entropía. Entonces, cuando uno genera un passphrase a través de ese sistema del DICE, entonces uno vuelve a una contraseña, una contrafrase súper más fuerte, ¿no? Bueno, entonces, esos son los generadores que ustedes pueden de pronto utilizar. Y aquí hay varias pruebas de las contraseñas, como qué tan fuerte es mi contraseña. Y bueno, ustedes lo pueden utilizar. Pueden darle clic aquí y ustedes pueden escribir aquí alguna contraseña. Esto que estoy escribiendo no es una contraseña real. Perdón. Bueno, ustedes pueden ver, es una super contraseña que tiene prácticamente todo. Entonces hay medidores de contraseñas que pueden darles a ustedes la posibilidad de tener una contraseña fuerte, ¿no? En los Windows, en la actualización, bueno, aquí pues es súper importante que tengan la última versión. Si tienen Windows 10, que tengan la última versión de Windows 10. Si tienen una computadora Mac, bueno, que tengan la versión Monterrey, la 12.51. En su teléfono Android, que tengan Android 13. En el iPhone, que tengan 15.6.1. Y no tengo aquí apuntado cuál es el sistema operativo de la tableta, si tiene un número diferente, pero siempre procuren estar ustedes con los sistemas operativos actualizados. También Chrome, Firefox también son software que también se actualiza. Y todas aquellas aplicaciones que ustedes tienen en su computadora, todo es actualizable. Entonces, por eso es tan importante que ustedes estén al pendiente de sus dispositivos
para que se lo pueden actualizar. Y bueno, antivirus es también algo súper básico, pero que es muy eficiente para detener ataques por la forma en la que funcionan. Entonces, les recomiendo ampliamente que se hagan. Esas versiones son gratuitas. Tiene una versión gratuita, tiene una versión de paga. Pero bueno, el mismo sistema gratuito puede darles una gran ventaja a ustedes con un antivirus. Bueno, si se pueden comprar pagar un paquete de antivirus, pues estaría sensacional, ¿verdad? Ustedes lo podrían hacer. Eso también es súper importante porque es algo básico, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos a veces en la oficina, a veces en casa, y tanto en la oficina como en casa tenemos nosotros Wi-Fi. Pero no nos preocupamos qué tipo de Wi-Fi tenemos, si ese Wi-Fi es seguro o no es seguro. Pues si ustedes detectan que tienen un Wi-Fi que es este de WPA2 más AES, eso ya entonces ya es un estándar de encriptación avanzada del Wi-Fi, que no como quiera que se puede hackear. Entonces, que ustedes tengan un Wi-Fi seguro en casa es fundamental. Que ustedes no entren a un Wi-Fi inseguro, que no entren ustedes al Wi-Fi del aeropuerto o al Wi-Fi que el gobierno pone en las calles. No entren, no bajen datos. O si entran a esas redes de Internet, no hagan nada sensible en el teléfono mientras están conectados ahí. No abran su email, no abran la cuenta bancaria, no abran eso porque entonces sí, ahí puede haber espías que están captando el tráfico de Internet y todo lo que ustedes hagan en Internet puede ser capturado por otra computadora. Entonces es súper importante que ustedes tengan navegación solamente en Wi-Fi seguros, que sería SWPA2, y que les pidan además una contraseña para acceder a ese Wi-Fi. De otra manera, desconfíen de Wi-Fi gratuitos, ¿no? Una buena práctica puede ser utilizar su propio teléfono, los datos del teléfono, y que sirvan como para alimentar datos a una computadora. Entonces, así ya ustedes tienen una comunicación interna en una red propia que ustedes ya generan, que tiene además una contraseña. Entonces pueden hacer una navegación con nivel relativo de seguridad de esa forma. Entonces, bueno, navegación en Wi-Fi seguro también es un asunto súper importante. La verificación en 2 pasos es algo también que es súper importante. Cada red social tiene su propia forma de verificar en 2 pasos. Puede ser por mensaje de texto, puede ser que le manden un correo electrónico, puede ser que bajen una aplicación como el Google Authenticator, o puede ser que usen una llave física que la ponen en el USB de la computadora, y ahí si no tienen la llave, la cuenta no se puede abrir. Si no tienen la llave y si no han tocado la llave, la cuenta no se abre. Entonces ya son como que diferentes capas de seguridad de la información. Entonces eso también es algo súper básico que todo el mundo debería de tener para poder manejar un nivel aceptable de seguridad. Y lo otro es, bueno, ocultar el IP de la navegación. El IP, como ustedes saben, es un número que consiste principalmente de cuatro cifras separadas por un punto, y que es una identidad de su navegador, en el momento en que su navegador se conecta a un proveedor de servicio de Internet. Entonces, el proveedor de servicio de Internet les otorga a ustedes un IP que en muchos casos, bueno, está a nivel de la ciudad o está a nivel del barrio, que posiblemente no haya, digamos, claridad sobre en dónde está ese IP exactamente, así a nivel de metros, pero sí puede dar una idea de dónde está navegando la persona. Entonces es una pérdida de la privacidad. Y para ocultar el IP se usan esas herramientas. Bueno, Anonymous ya no está muy en uso, así que ya yo lo borraría más bien de la lista. Pero sí utilicen VPN o Tor, que es un navegador que se llama el Onion Browser. Se baja a su computadora y entonces a un nuevo navegador distinto de Chrome, Firefox. De hecho, Tor creo que está
basado en Firefox y que utiliza la versión incógnita anónima por defecto. Entonces, si quieren ustedes ocultar la navegación en un navegador Chrome, utilicen el modo incógnito, pero eso, digamos, solamente permite que no se quede grabada la actividad de Internet en la memoria de la computadora, pero no protege el IP, o sea, no es una navegación anónima, simplemente es que no queda registrada en la memoria de la computadora, entonces no hay un registro ahí. Eso también es importante para trabajar en cualquier red, ocultar el IP. Y bueno, eso ya es seguridad intermedia, que a lo mejor Sebastián lo puede ver ya con más calma para la próxima semana, pero tanto las Mac como las Windows tienen una forma de encriptar el disco duro. En el caso de las Mac se llama así, Firewall, y en Windows se llama BitLocker. Esto lo que hace es que encripta la información que está en descanso, en reposo, en la computadora. Cuando ustedes abren su computadora, cuando meten la contraseña para abrir su computadora, entonces toda la información se desencripta y se hace legible. Pero ustedes apagan la computadora, toda la información se encripta y se vuelve inaccesible. Si su computadora es robada, alguien roba su computadora y su computadora está prendida, está abierta, no tienen una contraseña para la protección de la pantalla, es posible que la persona que se robó la computadora tenga acceso a todo. Mucho más si ustedes tienen grabadas en Internet las contraseñas de sus sitios, que tienen la contraseña grabada, si tienen los programas abiertos, si la computadora está encendida y si no tiene una protección de pantalla, entonces la información está a un riesgo muy elevado, ¿no? ¿Qué pasa si todo eso ocurre, pero el disco duro está encriptado? Bueno, ustedes apagan la máquina y ya su información queda protegida ahí en caso de que sea una pérdida para ustedes la computadora o el teléfono. El teléfono, Android y iOS, las nuevas generaciones de teléfonos ya vienen así, ya vienen con la encriptación de lo que podríamos llamar disco duro en el teléfono celular. Si utilizan modelos ya más antiguos, posiblemente no tenga esto, pero siempre hay una forma que ustedes pueden, por ejemplo, dar una contraseña, un PIN number a la tarjeta de memoria, bueno, a la tarjeta del teléfono. Si dan ese PIN, les protegen parcialmente lo que hay en el teléfono. Que bueno, no es tan poca cosa, es que muchos de los datos, por ejemplo, se guardan allí, en esa memoria, y es súper importante que esa memoria tenga un PIN. Y bueno, eso es lo básico que yo quería presentarlos a ustedes.